Todas, bienvenidos a esta penúltima sesión preverano. Mañana tenemos la última antes de la parada vacacional que hacemos en agosto. Una charla que, como comentaremos más adelante, será con Cristana Belaira, que ha lanzado un proyecto comunicativo y también de crecimiento personal muy interesante. Se llama 9 Lunas y si estáis interesados, mañana a una hora distinta, porque será a las 4 de la tarde, nos reuniremos con él. Hoy vamos a tener una charla muy especial para nosotros, en primer lugar porque nuestra invitada de hoy es exalumna de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde cursó los estudios de periodismo. En segundo lugar, porque nos va a hablar de un tema, por desgracia, muy actual y contemporáneo. Vivimos en un mundo que no aprende y que sigue entrando en conflictos armados en distintos enclaves del planeta. Y ella, Maite Carrasco, ha estado allí, incluso ha trabajado sobre el terreno para luego escribir ensayos, libros o producir documentales. Luego lo explico con más detenimiento. Antes le doy paso a mi colega Albert Sarabia para que también nos dirija unas palabras y nos presente ya con un audiovisual un poquito más a nuestra invitada. Adelante, Albert. Gracias, Santi. Y bueno, como decía él, bienvenidos a todos a esta decimotercera ya sesión del Gran Diálogo, con la que vamos a contar con Maite Carrasco. Este es un proyecto que, como sabéis, está dirigido y organizado por el Gabinete de Comunicación y Educación de la Universitat Autónoma de Barcelona, un gabinete de investigación que actualmente se encuentra trabajando también en otros tres proyectos como pueden ser el proyecto IACOM, que trata de utilizar la inteligencia artificial para mejorar y fomentar el periodismo de calidad y la alfabetización mediática. También el proyecto, la iniciativa Safe Narratives, que intenta detectar esas narrativas basadas en las evidencias científicas eh, para prevenir la violencia de género. Y por último, el proyecto Frontera Caribe, que es una iniciativa de cooperación interuniversitaria que trata de mejorar la calidad de vida de los periodistas que trabajan en la frontera entre República Dominicana y Haití. Y bueno, pues estos tres proyectos ayudan a impulsar un poquito también esta iniciativa que es el Gran Diálogo y que vamos a introducir hoy con un pequeño vídeo, como decía Santi, así que vamos a ponerlo a continuación. Muy bien, muchas gracias, Albert. Y si os parece, para empezar, repasamos un poquito rápidamente el perfil de nuestra invitada. Hoy nos acompañan, Maite, estudiantes de diferentes nacionalidades, de diferentes perfiles, de diferentes países, gente que se conecta desde Estados Unidos, gente que se conecta desde Colombia, desde Chile, desde aquí también cerca, desde Perú. Tenemos también a Ainara Rondo desde la Universidad del País Vasco. Un saludo, Ainara, ¿cómo estás? Un gusto verte. Y deciros que Maite, además de conferenciante y ponente en diferentes foros nacionales e internacionales, es una persona que ha sabido con mucha valentía y arrojo pues, lanzarse a la cobertura de multitud de temas, pero especialmente de temas vinculados con conflictos. Ella ha sido corresponsal en Francia y en Rusia. En 2008 fue reportera de guerra para varios medios de comunicación, tanto de aquí de España como a nivel internacional. Y bueno, no quiero ser exhaustivo porque seguramente me olvidaré alguno, pero entre otros ha trabajado como reportera cubriendo informaciones, elaborando historias en más de 10 conflictos armados de nuestro mundo, en Georgia, en Afganistán, en Mali, Sahel, en Túnez, en Egipto, en Libia, en Siria, en Irak, en Venezuela, en Colombia, en Israel y Palestina, entre otros. Ha sido galardonada con varios premios y reconocimientos, como el premio Iris de la Academia de Televisión,
y desde 2014 impulsa un proyecto personal muy interesante, una productora, donde lleva a cabo, además de forma muy creativa y muy disruptiva, productos audiovisuales, productos sonoros, productos multimedia que se adecúan un poco a las nuevas necesidades y a los nuevos formatos. Hoy con ella vamos a hablar mucho del miedo. La charla tiene como leitmotiv el miedo. Este es el libro que os comentaba, que ha publicado Maite. Se llama Cómo superar el miedo en todas las trincheras de la vida, porque como sabéis, el miedo nos acompaña en todo o en casi todo. Esta mañana hablando con Albert y con Stephanie y Natalie, que forman el equipo de investigación de nuestro grupo, yo le preguntaba a Stephanie, era Albert, si lo que es ella hoy es resultado de sus decisiones o de sus miedos. Una pregunta que todos nos podríamos hacer, ¿no? Porque el miedo es un compañero de viaje, yo me atrevería a decir, hoy lo podemos discutir también, en algunos momentos sano. Fijaros que en una de las frases del vídeo, Maite decía que tuvo que acudir a un terapeuta para recuperar esa sensación de miedo. Un miedo que a veces protege, que a veces anticipa, que a veces previene. Vamos a hablar con ella, pero antes me gustaría, Maite, además de darte la bienvenida, preguntarte por qué decidiste escribir este libro, tu libro Cómo superar el miedo en todas las trincheras de la vida. ¿Es un libro para periodistas? ¿Es un libro para cualquier persona interesada en conocer y conocerse un poquito más? ¿Qué te llevó a juntar las palabras y las historias que dan forma a este libro? Hola Santi, pues muchísimas gracias por la presentación. Me ha parecido fabuloso el vídeo que habéis elaborado, así que muchísimas gracias. Y es un placer estar aquí hablando con vosotros esta tarde, en estos días que estoy dando muchas charlas sobre geopolítica, sobre el mundo y sobre el miedo, porque hay mucho miedo y mucha incertidumbre. Yo creo que hay mucha gente que está sintiendo ese miedo dentro, no sabe muy bien si es un miedo normal, si debemos de sentirlo todos, si es un miedo que le ha acompañado toda la vida o de repente es nuevo. Entonces, si quieres, lo vamos desgranando a lo largo de toda esta charla. Sabes que la verdad es que el libro me vino de una necesidad de, pues como todo el mundo, de decir, ostras, ¿por qué sentimos miedo? Y por qué la gente en las conferencias me preguntaba, oye, Maite, ¿y tú que has estado en esas guerras y que has pasado tantos momentos de terror y los cuentas de forma muy normal, ¿no? ¿Cómo es posible que los cuentes con esa distancia? Y yo decía, bueno, es que yo, la verdad es que cuando he tomado riesgos, lo he hecho de forma muy consciente y muy racional. Y lo he hecho porque quería, porque formaba parte de mi profesión y de mi oficio, que es el reporterismo de guerra. Y hay muchos, ¿no? Por ejemplo, hace poco en el programa que he hecho, que se llama Las trincheras de la vida, en Canal Sur, que es como el libro, ¿no? Explica historias de superación. Entrevisté a un piloto de Airbus, de un piloto de pruebas que estaba haciendo una prueba de un avión de Airbus y de repente en Sevilla se estrelló y de los 6 tripulantes que estaban probando ese avión para que todos nos podamos subir después de forma segura, murieron 4 y 2 sobrevivieron, ¿no? Y él, fíjate, ahora es un piloto, un parapléjico que quiere ser el primer astronauta en la NASA, está haciendo pruebas en la NASA para poder ir al espacio. Es decir, ese miedo lo ha convertido en superación. Yo hablé del miedo y escribí sobre el miedo porque creo que todos, de verdad creo profundamente, es una convicción que todos podemos superar el miedo, que todos podemos ir hacia nuestros miedos y que si tenemos un objetivo y lo hacemos de forma consciente, teniendo un objetivo y una motivación muy clara y sacando un rendimiento de ese riesgo que vamos a tomar, todos podemos ir hacia nuestros miedos. Ok. Luego, si te parece, o ahora enseguida, Maite, daremos paso también a las preguntas de nuestros colegas, que seguramente desde las experiencias y vivencias personales, pues nos pueden poner sobre la mesa episodios o situaciones interesantes para reflexionar contigo. ¿De acuerdo? Y el otro tema que quería preguntarte es, tú has cubierto muchos conflictos armados y lo has hecho, además, con la dificultad que eso entraña o la doble dificultad que eso entraña siendo mujer, porque todavía eso es un doble esfuerzo y significa superar muchos obstáculos. ¿Cómo has vivido esta experiencia? Porque te has convertido también, queriéndolo o sin quererlo, en un referente para muchas de mis estudiantes que quieren dedicarse al reporterismo y que ven que es posible, ¿no? Que hay personas como Calaf, como tú, como muchas otras, por suerte, que están haciendo esto, pero insisto, no es fácil, sigue siendo algo complicado.
Pues mira, yo creo que mi único mérito ha sido desoír el clásico no puedes, que nos dicen a todas las mujeres y a muchos hombres cuando son pequeños y han tenido padres o profesores que les han impedido ser ellos mismos, ¿no? O les han roto la autoestima. Yo creo que fue un momento en el que yo dije sí puedo y desoí esas voces. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Aislarse de las voces que te dicen no puedes en la sociedad, en la escuela, en tu familia y lanzarse a por lo que uno quiere, porque yo quería muchísimo viajar, quería muchísimo ser corresponsal y sobre todo mi profesión, que la he amado siempre profundamente, y escribir. Y yo creo que ser mujer, fíjate, sin querer, yo he sido la primera mujer reportera cámara española, porque no me di cuenta hasta que me lo dijo el otro día Raúl Gallego Avellán, me dijo, bueno, Maite, tú eras la primera freelance que se fue con una cámara a grabar, y digo, ostras, pues no lo había pensado, pero es así, ¿no? Y es porque yo viví en Francia y en Francia vi que allí existía esa figura y allí ya había muchas mujeres en Francia grabando con una cámara. Entonces yo me aprendí a grabar y me puse a grabar y a editar por razones también claramente económicas, porque salía mucho más barato si yo no contrataba un cámara y grababa yo misma. Y también te digo una cosa, siendo mujer y viajando sola, para mí no era tanto romper el tabú de decir soy una mujer que va a viajar sola y no necesito a los hombres, no, en absoluto. Para mí yo me di cuenta, fíjate, que viajar sola era low profile y era mucho menos peligroso viajar sola, porque cuando viajas sola, pues la gente te acoge, las familias te acogen, las madres te acoge, podía dormir con las mujeres en los países musulmanes. Es decir, que tenía una clara ventaja viajando sola y sobre todo los países musulmanes, como digo, y luego siempre me encontraba con periodistas freelance con los que compartíamos coche, y no necesariamente hombre o mujer. Siempre yo no le he dado nunca importancia a eso, fíjate, que lo más importante para mí ha sido eso. He tenido suerte que soy morena, Santi, porque las rubias en los países que he cubierto yo, todas las revoluciones árabes, pues Afganistán, Libia, Mali, Túnez, Egipto, sobre todo Egipto, que es un país donde el 90% de las mujeres han sufrido tocamientos en la calle, pues fíjate, eso era un problema muy grave. Y luego siempre he sido muy respetuosa y me he puesto el velo allí donde he ido, parecía una musulmana más. Tengo una cara que pasa por todo, pasa por afgana, pasa por todo tipo de población local, menos en África, pero bueno, en África del Norte sí, como árabe, por lo tanto, esa es mi suerte, ¿no? Pero francamente yo no he sufrido esa diferencia, salvo aquí, ¿no? Porque aquí sí que hay una diferencia de género a la hora del reconocimiento, a la hora del techo de cristal, a la hora de acceder a las ayudas, a la hora de acceder a, aunque parezca que no, todavía hay mucho camino que recorrer y todavía las mujeres directoras, por ejemplo, para hacer documentales en España, para dirigir, para obtener financiación, nos es muy difícil todavía tener voz, ¿no? A pesar de la edad, a pesar de la experiencia, parece que cuando llegamos a un trabajo tenemos que empezar de cero, ¿no? Que somos las primeras becarias que hemos llegado y no se observa todo lo que hemos hecho. Y ya para acabar la introducción y abrimos el debate, una tercera pregunta. Dicen, tú seguramente lo sabes, seguro lo sabes, que los que habéis ido a cubrir conflictos, habéis vuelto a cubrir conflictos, pues como que se diluye ese respeto al miedo que va desapareciendo, como se comentaba en el vídeo. En algunos casos, en otros casos hay ese estrés postraumático que también genera muchos problemas en el retorno. Lo que resulta llamativo y también paradójico es esa adrenalina que os impulsa a volver, ¿no? A volver a lugares donde pues, pasan cosas muy difíciles, pero que tenéis la pulsión por ir allí para contarlo. Supongo que en tu caso ha sido la voluntad de explicar lo que pasa, la voluntad de revelar la verdad, de dar a conocer, ¿no? De visibilizar ese tipo de situaciones. Esto por un lado. Y por otro, preguntarte, pues, hablamos en tu libro, que bueno, he podido leer sobre el aspecto más psicológico y también este ciclo de charlas es de un autocuidado, ¿no? De buscar ese bienestar, de saber convivir con la soledad, con el silencio, de generar ambientes laborales más constructivos. ¿Cómo has llevado tú este tema? ¿Cómo te ha afectado? Porque como estamos aquí en familia, me permites la confianza. Tú, además de periodista, eres madre y eso ya es una doble responsabilidad, ¿no? No es algo sencillo. Y supongo que una madre, cuando va a esos lugares, pues se plantea muchas cosas, porque ya no eres tú sola, eres tú y alguien más que depende de ti. Bueno, en el caso
de la salud mental de los reporteros de guerra. Yo nunca he sido una junkie de la adrenalina. Creo que no he tenido ningún momento de enganche, aunque sí que puede llegar a darse un poco la despreocupación o el desapego que se realiza, la disociación que se realiza cuando estás en zona de conflicto, que se te queda marcada en el cerebro y luego lo repites cuando regresas aquí, que es un gravísimo problema, ¿no? Lo que hablábamos de sentirte inmortal o pensar que el peligro no tiene la misma dimensión que cuando estás allí. Este es un grave peligro de escala, ¿no? De medir el miedo. Tú cuando vas allí, la mente hace una cosa muy sabia para no sufrir o porque tiene que aguantar bajo las bombas o tiene que estar, decir, estás en una ciudad sitiada, te tienes que quedar, no puedes salir porque hay francotiradores y tu mente hace una disociación. También lo hacen, por ejemplo, los niños que sufren abusos sexuales en su hogar y que tienen que sufrir momentos de terror y luego tienen que abrazar a sus padres y convivir con ellos porque son sus cuidadores. Es un mecanismo que hace la mente humana, ¿no? Entonces, en ese caso, tú vas y en ese momento haces una disociación de ese momento de terror y tu mente se queda conectada a esa sensación. Luego, cuando regresas, pues sientes esa sensación de que el miedo no va contigo, ¿no? Ese momento de terror lo dejas apartado y tú sigues tu vida, pero luego reaparece. Cuando haces esa disociación es muy peligroso porque luego viene en forma de estrés postraumático, en forma de depresión, en forma de ira, en forma de aislamiento, te puede traer muchísimos problemas en tu vida normal, ¿no? Por eso es muy importante tener una salud mental muy cuidada y tener un terapeuta o tener una familia o tener unos amigos que estén a tu lado y que te acompañen para que no te ocurra eso. Y no hablo solo de los reporteros de guerra, puede ser cualquier momento traumático que hayamos sufrido a lo largo de nuestras vidas, las personas que también podamos trabajar de cualquier otra cosa, ¿no? Eres azafata, eres notaria, trabajas en Telefónica, no importa, trabajas como profesor, todos hemos podido tener un momento traumático en nuestras vidas, todos hemos estado ahí en un momento en el que te has disociado ese terror para seguir viviendo y luego ha venido en ti en forma de trauma. Y es muy importante sanarlo, curarlo e identificarlo, Santi. Por eso escribí también el libro, para que la gente tenga cuidado. Y además hay una cosa que me gustaría decir y es que muchas veces, aparte de todo lo que venga, todos esos miedos personales que nos vienen a lo largo de la vida, pasan unas cosas muy importantes en el mundo en estos momentos y es que estamos viviendo la tercera revolución industrial planetaria. Pasamos el neolítico, pasamos la revolución industrial y ahora estamos en la revolución de la ciencia y la tecnología, que nos trae cosas muy extrañas al mundo. Nos trae, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es algo que no nos cabe en el cerebro, ¿no? No podemos comprender. Nos trae la conquista del espacio, que son dos sectores, que son los sectores económicos del futuro, pero que no están regulados todavía, fíjate. Y con esta velocidad, con esta aceleración, la gente siente mucha incertidumbre, no siente paz y a eso unimos también el cambio climático que nos está trastornando, que trae una transición energética y además todos los conflictos bélicos que están llegando y que escuchamos a través de los medios de comunicación y que nos llenan de angustia y que cambian nuestro día a día, que hacen subir la inflación, que hacen subir los precios del petróleo y las materias primas. Es decir, que pasan muchas cosas en esta vida que estamos viendo ahora mismo y que se acelera ese mundo multipolar donde Estados Unidos ya no es el rey ni nosotros, ¿no? El mundo occidental y todas las narrativas que nos guiaban en el siglo XX se están desmoronando y estamos haciendo a eso, ¿no? Es muy fuerte lo que está pasando. Es decir, todos los miedos que estamos sintiendo y que tenemos esos traumas históricos de nuestra biografía personal se unen a todo esto que está pasando en el mundo en estos momentos. Interesante. Muy bien, pues vamos a abrir, no sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta, algún comentario, proponer alguna cosa. Patricia, adelante. Patricia se conecta desde Estados Unidos, que también es una visión interesante, ¿no? Porque hay miedos que no tenemos que identificar, Maite, únicamente con zonas de conflictos armados directos, ¿no? Hay otros miedos invisibles que también están muy presentes. Patricia, adelante y un gusto verte de nuevo. No se oye. No se te oye, Patricia. Yo no te oigo, al menos. No te oigo. No, yo te aviso cuando te oiga. Vale, tranquila. Seguimos y luego te conectas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud que alguien quiera plantear a Maite? Yo creo que me he venido muy arriba diciéndole que iba a haber mucho debate. Lo siento, Maite. Sabes que siempre tengo las expectativas muy altas, por eso me va tan mal en la vida. Tea, adelante.
Me gustaría saber cómo te has educado, informado psicológicamente, aparte de su profesión, para hacer su profesión. ¿Qué herramientas has encontrado que para ti han funcionado? Gracias. Hola, muchas gracias por la pregunta. Pues verás, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo soy una gran trabajadora de la mente y soy una valiente también a la hora de ir al psicólogo y de mirar dentro de mí misma, aunque es que tengo 50 años y me queda muchísimo trabajo por hacer porque todavía, todavía sigo cometiendo muchos errores, soy muy autocrítica y la verdad es que eso es bueno, ¿no? Bueno, bueno y malo, porque siempre estoy como hablándome mal a mí misma y esto es, y fíjate, es un trabajo, ¿no? Que se tiene que ir haciendo a lo largo de la vida. La verdad es que yo leo muchos libros de autoayuda, he escrito uno, pero también intento tener terapeutas todo el tiempo, intento dentro de mis posibilidades económicas, pero intento también hablar mucho, rodearme de personas con las que puedo intercambiar ideas sobre la vida. Esto lo hemos hecho siempre con mis amigas de la infancia, siempre hablamos mucho, ¿no? También de cómo hemos cambiado a lo largo de la vida, eso es muy bueno. Y yo creo que sanar es un trabajo que tenemos que hacer todos los días, ¿no? Hablando, evaluando si tu vida está bien, meditando también. Y yo una de las cosas que hago también es intentar no escuchar las noticias más alarmantes, intentar no ver el telediario de forma alarmante, intentar no desdramatizar, eso sí lo hago bien, desdramatizo bastante bien porque soy una persona que ya me doy cuenta de dónde está de cómo dramatizamos todos en esta cultura judeocristiana en la que estamos, ¿no? En las que a lo largo de la familia y las generaciones hemos heredado esa forma de hacer los problemas más grandes y trasladar culpas de unos a otros, ¿no? Yo creo que me he liberado bastante de eso y lo identifico muy rápido y creo que eso es una cosa muy buena, ¿no? Que hay que hacer y en esta sociedad también, tratar de escuchar a los políticos lo menos posible porque solo cuando hablan se hablan entre ellos para ellos, no de nuestras preocupaciones. En estos momentos se pasa una cosa muy grave y es que los grandes partidos políticos del mundo entero ya no hay izquierdas ni derechas, sino los partidos gobernantes que estaban en los países y que se pelean entre ellos y en esas peleas han abandonado al pueblo y han dejado campo libre a la extrema derecha, que es la que está hablando de los problemas de la gente. Y es una desidia brutal que nos abandona, ¿no? Y bueno, por eso intento no escuchar a los partidos políticos gobernantes ni todo lo que está ocurriendo, salvo para darme cuenta de lo que pasa, ¿no? Es que recibo y escucho con bastante disgusto todo lo que está pasando ahora mismo también con el Partido Socialista, las respuestas del Partido Popular en España, etcétera. Pero eso es lo que hago, tratar de leer, hago meditación. Últimamente hice una cosa muy simpática que se llama Suco, que es una meditación con cascos y con música. En fin, pruebo muchas cosas, ¿eh? Os invito a probar muchas cosas, desde el tarot, pasando por el horóscopo, haciendo meditación con música techno, hasta el clásico terapeuta. Y yo siempre recomiendo a la terapia gestal, que me gusta mucho y que creo que es la más práctica, que te da las herramientas rápidas para poder resolver de forma rápida tus problemas, ¿no? Pero aún así, como digo, es un trabajo. Perfecto, qué bien. Vamos ahora a Colombia. Ha pedido la palabra Emilio Aparicio. Adelante, Emilio, por favor. Santi, gracias, Maite, gracias por este espacio y compañeros y compañeras, ¿cómo están? Yo tengo una duda un poco más, ya pues Santiago nos contó un poco de todo tu repertorio de trabajos que has hecho, países que has visitado, situaciones de conflicto en las que has estado. Em, pero ¿cómo puede uno manejar el miedo a veces a sobrevivir en este mundo tan competitivo relacionado con periodismo, relacionado con, ¿me entiendes? Puede que tú estés haciendo un cubrimiento y al mismo tiempo hayan 35 o 50 o 100 periodistas más que quieran contar algo. Claramente, pues debes de buscar cómo destacarte o contar las historias de una manera diferente, pero cómo no sentir miedo cuando sabes que la competencia es muy alta y al mismo tiempo necesitas sobrevivir, comer, pagar tus, no sé, tu arriendo, tus cosas personales, cómo combatir ese tipo de miedos. Muy buena pregunta, porque es uno de los principales miedos que tenemos ahora mismo. Porque mira, en el libro hablo de que
los miedos y nuestras necesidades han cambiado muchísimo, ¿no? Hay una pirámide, la pirámide de Maslow, de la que hablo en el libro, que ya en los años 50 del siglo XX decía que nosotros ya, los seres humanos, ya no somos recolectores, ya no tenemos que cazar, ¿no? No somos recolectores cazadores, sino que ahora tenemos todas las necesidades resueltas, ¿verdad? Tenemos pues, la comida de forma muy fácil, la preparan, matan a los animales por nosotros, los envasan, los meten en plástico, parece que no, nunca han existido esos animales, ¿verdad? Y ya no tenemos problemas del tipo físico, ahora tenemos necesidades más bien psicológicas y son necesidades que nos hemos creado. Y estas necesidades son las que más daño nos hacen. O sea, ahora mismo tenemos más probabilidades de morirnos de un suicidio, de una depresión, que de sobrepeso, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que las necesidades de los seres humanos son psicosociales. ¿Y qué pasa? Que los nuevos depredadores de la era moderna es esa presión que tenemos a ser perfectos, a llegar a tener un currículum perfecto, a ser mejores que los demás, tenemos que superarnos, tenemos que hacer la mejor noticia, tenemos que llegar, ¿no? Y esto nos consume, esos miedos nos consumen, ¿no? Tenemos que producir, ¿verdad? Y ya esa exigencia en el siglo XX venía del capataz del jefe de la fábrica, y la gente cuando llegaba a su casa se liberaba de esta presión, pero ahora trabajamos en casa, tenemos el WhatsApp, trabajamos los sábados, los domingos, nos llegan instrucciones, mails a cada minuto, y tenemos la necesidad, y nos la hemos creado los seres humanos del mundo occidental, de responder, de estar, de actuar, ¿verdad? O sea, yo creo que la salud mental pasa también por darse cuenta de que tenemos que alcanzar una paz que nos permita vivir también, porque el otro día fui a una meditación que era muy bonita, que decía, mira, cada uno de nosotros somos un milagro. No me quiero poner esotérica, ¿no? Pero cada uno de nosotros somos un milagro. No somos no somos dos iguales en el mundo. Somos un milagro porque el universo ha decidido que estemos aquí y nos ha dado una vida. Y esta vida también tenemos que aprovecharla y tenemos que ser felices, ¿no? Que tenemos que hacer una noticia y ser mejores que los demás. Es que seguro que si estamos en un estado de paz mental tranquilo y relajado, nos va a llegar la creatividad de forma más relajada, o sea, de forma más brillante, que si estamos bajo presión, ¿no? Yo recuerdo cuando mi niña tenía 10 meses, me fui a Mosul a cubrir mi primera guerra cuando era madre, ¿no? Y cuando llegué a Mosul, a Kayara, muy cerca de Mosul, donde estaba sucediendo la guerra en Irak, la guerra contra el ISIS, contra los terroristas, con la coalición, de repente aterricé allí y me sentí distinta, ¿no? Santi lo ha comentado, que soy madre, me sentí diferente, ¿no? Porque tal vez cuando eres madre también te viene una mentalidad completamente diferente, porque te das cuenta del milagro de la vida. También tomas conciencia de la vida y de la realidad. Tocas tierra y dices, ostras, existimos, estamos aquí. Entonces, estaba allí con mi cámara y de repente dije, había todos aquellos fotógrafos que estaban por zonas donde había minas que podían explotar, ¿no? Era como un circo, había un cadáver y había 50 fotógrafos encima. Y yo tenía que encontrar otra noticia. Y entonces reflexioné y dije, vamos a ver, por el dinero que a mí me pagan, ¿merece la pena estar aquí haciendo este circo? Haciendo el breaking news? No me merece más la pena, o sea, porque uno, no me pagan, dos, mi vida vale más, por esto no voy a venir aquí a hacer esto, ¿no? Entonces me planteé regresar, repensar mi vida y hacer una cosa que valiera más la pena. Y me ha costado encontrar el mundo de los documentales, encontrar otro camino, pero lo he encontrado y estoy feliz haciendo otra cosa que viajar al breaking news, estar allí peleándome para ganar una miseria. Quiero decirte, muchas veces superar, o sea, ir hacia darte cuenta y tocar tierra y decir, replantearte esta profesión, me ha valido mucho la pena a lo largo de mi vida. También muchas veces he abandonado el periodismo, me he ido a estudiar un poco, he regresado y he vuelto con otra mentalidad. Esto también es un consejo que yo doy. Irse a hacer una cosa distinta a la que haces, romperte los esquemas, salir de tu zona de confort, hacer otra cosa y regresar y volver a pensar lo que estás haciendo, y de repente la creatividad viene de otra manera. Gracias. Muchas gracias, Maite. Albert, adelante. ¿Sí? Gracias, Santi. Muchísimas gracias, Maite. Comentaba David Jiménez en una de las primeras sesiones que tuvimos en este diálogo, y nos contaba algunas historias que había vivido él en Asia, sobre todo, cubriendo también conflictos, y nos
nos contaba, ¿no? Esta dicotomía entre ser profesional y ir a hacer el trabajo que le habían encomendado, que era el de reportear, pero a la vez era muy difícil mantenerse completamente al margen de todo lo que estaba viendo y de no poder ayudar, no poder hacer más, porque al final tu objetivo y tu trabajo no es ese, aunque lo primero es ser humano, ¿no? Nos comentaba él, y era vivir en esa dicotomía, para él fue muy complicado, pero sí que nos dejó una frase y quería preguntarte si tú compartías esta frase, ¿no? Y David nos comentaba, no creo que el periodismo tenga que ser militante de ninguna causa, ni siquiera de las causas más justas como es la paz. Entonces, quería preguntarte si tú compartías esta dicotomía y si compartías esta frase que nos dejó él. Muchas gracias. A mí, Albert, la verdad es que la palabra militante no me gusta, no me gusta activista tampoco. No creo que el periodista, el comunicador, el director de documentales, el productor, toda la gente que cuenta historias, los storytellings, tengamos que ser militantes o activistas. A mí la palabra que me gusta es comunicador o personas que crean historias, los storytellers, ¿no? Que la cuentan. Yo desde ese punto de vista creo que cada uno tiene que tener una perspectiva, pero lo más importante para mí es que todos ellos sean honestos, que no cuenten mentiras y que no intenten manipular, es que es lo básico, ¿no? Con que no seas un mentiroso a mí me vale. No tiene que ver con la militancia ni con la política. Cada uno puede hacer lo que quiera. Francamente, si uno tiene una visión política dentro de un documental o de una historia, no pasa nada. Tú puedes hacer una historia con un punto de vista político. No pasa nada mientras seas honesto contigo mismo y la cuentes y la gente identifique que tú estás contando una historia desde un ángulo, ¿no? Yo creo que la gente se da perfecta cuenta cuando tú estás contando, porque además todos tenemos un ángulo político y todos tenemos un ángulo cultural o religioso, porque eso es algo insoslayable. Yo creo que todos hemos nacido en un país, yo voy a contar las historias de forma distinta como la cuente un periodista de Al Jazeera. Entonces yo creo que como dicen los postmodernistas, Foucault, etcétera, pues yo creo que cada uno tiene un punto de vista diferente, eso estoy de acuerdo. Pero ahora hay una verdad universal que es pues la que dicen los tribunales y la ley, ¿no? Esa es una verdad esa es universal, esa sí que no hay que saltársela. Pero en todo lo demás todos vamos a tener un punto de vista. Pero como digo, lo más importante es no tratar de manipular contando mentiras o dando un enfoque que mienta a la población. Cuando se hace un documental y se da un punto de vista, pues la gente entiende que estás dando un punto de vista, pero no trates de decir este es el único punto de vista, la gente sabrá que hay otro punto de vista que es el contrario, ¿no? Y hoy en día lo hace todo el mundo, porque si se hace una película en Gaza, pues tú no estás preguntándole a los israelíes, si hace una película en Israel, no le preguntas a los otros, todo el mundo lo está haciendo, ¿no? En estos momentos. Y yo creo que la gente ahora mismo identifica, y desde hace muchos años, identifica que hay puntos de vista, ¿no? Que seas un activista, un militante, un político, bueno, otra cosa es que seas pagado por el partido político de turno, pero eso, como digo, está muy al uso y al día, hoy en día, pues los que están en las tertulias o los que son pagados o financiados por partidos políticos, eso yo creo que está claramente diferenciado y que la gente lo ve. Ok, muchas gracias. Me has hecho recordar, Maite, que fui con mis estudiantes de grado al consulado de Filipinas. Ellos tenían mucho interés que fueran y nos pusieron un documental, un reportaje que habían elaborado un documentalista filipino sobre unas islas que les ha arrebatado China. ¿Ok? Yo no cuestiono que eso sea así, ni mucho menos, ¿eh? Pero cuando acabó, me pasó algo maravilloso que a veces nos pasa a los profes, que ya en la calle se me acercó un alumno corriendo y me dijo, eh, ¿por qué no han preguntado a los chinos? O sea, en el documental no salía el punto de vista del otro lado. Era todo, nosotros lo vemos así, nosotros creemos que es así, ha pasado esto según nuestro punto de vista. Y mira, estudiantes de cuarto que ya se dan cuenta de que se puede a veces disfrazar la propaganda de información y que hay que ser crítico, ¿no? Pues cuestionar, ¿no? Poner un poco en duda todo. Tenemos una pregunta aquí de Chris. Chris, adelante cuando quieras. Y luego tengo un par de Patricia en el chat que estoy reservando, ahora las comento. Chris, ¿quieres hacer la pregunta? Creo que no. Tenía la mano levantada, pero Tienes la mano levantada. ¿Quieres hacer la pregunta o era que querías saludar a alguien? igual no se oye.
Sí, te oímos. ¿Nada, Chris? No hay. ¿Me oyen a mí? ¿Me oyen a mí? Ahora Sí, sí, Patricia, adelante. Ah, ok, hola Maite. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros dándonos tu tiempo. Hola compañeros, Santi y Albert. Siempre es un placer verlos. Una de las preguntas que tenía que ver con lo que preguntó Albert, que entiendo que miedo personal no tienes, pero cuando estabas en zonas de guerra y veías, por ejemplo, o sea, si tenías miedo por otro, esa es mi pregunta. Así un poco como entiendo que dijiste que uno se disocia, entonces, para hacer más llevable la situación, pero ¿en algún momento viste una situación que te hizo tener miedo por otros? Por ejemplo, niños corriendo en las minas que van a explotar, cosas así que como que te dio aprensión. Esa una pregunta. Y la siguiente pregunta es, entiendo por el video del principio que tuviste que ir a terapia para volver a tener miedo. Desde esa terapia, ¿has tenido algún miedo que te haya paralizado, que haya hecho que dejes de hacer algo por miedo? Gracias. Y gracias por la paciencia de haberme esperado a que solucione lo del audio. Patricia, muchísimas gracias por la pregunta y por el interés. A ver, si empiezo por lo último, que si hay un miedo que me haya paralizado, no lo recuerdo. No recuerdo que haya sentido un miedo paralizante. Eh, no, la verdad, ahora he desarrollado miedos nuevos, como por ejemplo, mm, como el otro día estaba en uno de esos tubos donde te van a hacer una prueba y no lo soporté. ¿Cómo se llama? Claustrofobia. He desarrollado claustrofobia. No sé, la primera vez que me pasa, pero te juro que estaba ahí metida en el tubo ese y yo no lo aguantaba, no lo resistía, pero esto le pasa a mucha gente, ¿no? El otro día también me quedé encerrada en un ascensor con mi hija y empezamos a sudar las dos y dije, no puedo soportar. ¿Sabes? Hay cosas ahora que como que vienen con novedad, que te asaltan ahora nuevas, ¿no? Pero no recuerdo ningún miedo que me haya paralizado del todo. Yo creo que siempre actúo. Es algo que viene conmigo, viene de fábrica, es algo que me... Fíjate que ayer estaba comentando con unas amigas que una vez entró un hombre por la ventana de mi casa y estaba yo con, sí, y estaba yo con una pareja que tenía en ese momento y bajé las escaleras y me fui a por él. Y me tuve esa reacción de ir a por esa persona. Yo, ¿pero quién eres? Era en Francia, yo estaba trabajando en Euronews y vivía en un piso bajo en una residencia que nos pagaba Euronews. Me fui a por esa persona porque tenía más curiosidad, o sea, no sentía el miedo, ¿no? Que decía, ¿pero tú qué haces aquí? Tenía ganas de empujarlo y sacarlo, ¿no? Me dio tengo esos impulsos, ¿no? Porque a lo mejor pienso que no había móviles en aquel entonces, a lo mejor hoy hubiera cogido el móvil, ¿sabes lo que te digo? No sé, son impulsos de la vida. Pero en la primera pregunta, ¿cuál era? Si es que has tenido miedo por otros. Ah, por otros. Bueno, ahora tengo muchísimos miedos como madre, ¿no? Pero cuando estaba en la guerra, ¿sabes lo que te digo? Hay una sensación muy extraña. El miedo te supera y te llena. El miedo es total. El miedo, lo primero lo tienes por ti, porque si están cayendo, fíjate, cuando estaba en Baba Amar, que estaban cayendo bombas, pues, que caían muchísimas bombas, un centenar de bombas al día, porque estaba rodeada 3 kilómetros cuadrados, la gente estaba refugiada debajo de las casas, no corrían por la calle, estaban refugiados en los sótanos. O sea, yo tenía miedo por mí porque yo estaba arriba, estábamos en los coches, íbamos en los coches y nos teníamos que agachar porque había francotiradores. Entonces, para que no te dispararan, el taxi iba a toda velocidad, te llevaba, pero íbamos agachados, ¿no? Porque había francotiradores iraníes que estaban apostados y disparaban y sabían disparar muy bien. El miedo que yo tenía era por la gente y por mí, o sea, era general, te lo prometo. Era un miedo que invadía todo. Y ese terror era el que intentabas controlar, ¿no? El que llevabas dentro y el terror que tú, el que tú... ¿Qué tengo miedo yo ahora? Yo tengo miedo por todo lo que está ocurriendo en la humanidad en su conjunto. O sea, yo tengo miedo por los niños que están en Gaza. O sea, yo veo los vídeos y me da miedo porque pienso, esta persona está aquí y mañana igual no está, ¿sabes? Tengo miedo por amigos que tengo en Irán o que tengo en, no sé, cuando estaban en Siria me pasaba en Siria también, ¿no? Paso miedo por la gente que está todavía en zona de conflicto, ¿no? Desde aquí temo, pero claro, es una cosa que poco a poco también te tienes que alejar de esa sensación, porque si no, ese sufrimiento no te deja vivir, ¿no?
Y yo entiendo que muchas veces los miedos es que hay que manejarlos, hay que vivir con ellos, pero también hay que enfocarse, ¿eh? Hay que enfocarse y decir, estos son los miedos superfluos y estos no. Y mañana, ¿sabes? Yo me voy a dirigir a estos miedos hoy, voy a trabajar estos, pero es que no te pueden paralizar en la vida. También tenemos que enfocarnos y dejarlo superfluo. Yo ahora doy clases a altos ejecutivos para centrarse y tomar decisiones, liderazgo en momentos de caos y de conflicto, ¿no? Cuando estén en un momento de crisis. Y yo siempre le digo, lo primero que tienes que hacer es comunicar con claridad, centrarte y enfocarte. Porque si no, no sale nada con rapidez. Tienes que enfocarte, tienes que centrarte y tienes que respirar y hacerte con todos los recursos que tienes para no entrar en pánico, porque si tienes que liderar, tienes que hacerlo bien y tienes que hacerlo en el momento. Lo superfluo tienes que dejar al lado. Y entonces, lo más importante que hay que hacer son esas tres cosas. Enfocarse, dejar lo superfluo al lado, comunicar con claridad y sencillamente encontrar los recursos que tienes para hallar la calma dentro de ti y seguir. Gracias, Maite. Emilio, creo que no has levantado Buenas, la mano. buenas tardes. No sé si se me oye ahora. Sí, te oye, Cris, adelante. Muchas gracias. Disculpad que no funcionaba el micrófono. Bueno, quería decirle a Maite que escuchándola hablar de la guerra y demás, la verdad que es alucinante. Quería bajar un poco de las trincheras de la vida de las que hablaba al inicio, ¿no? Y ligándolo un poco con esa reflexión que hacía con respecto a las culturas judeocristianas, a la forma de entender la culpa que al final se reflejaba en el miedo. Y entendiendo que la oportunidad que has tenido como mujer de convivir con otras mujeres de otras culturas, ¿piensas que la formación que reciben, en particular las mujeres, en general la sociedad en otras culturas, les hace afrontar o entender los miedos de una forma diferente? Muchas gracias, Cris. Pues la verdad es que un beso. Mira, pues yo creo que la gente que yo me he encontrado a lo largo del camino, hay gente que es muy valiente porque tiene una resiliencia particular. La resiliencia es algo que se trabaja. Hay pueblos que tienen más resiliencia que otros, pero porque, por ejemplo, nosotros en el mundo occidental llevamos 80 años de paz capitalista, ¿no? Y hay dos generaciones que no han estado en la guerra. Seguro que tu abuela y la mía, nuestros abuelos, tenían más resiliencia que nosotros, ¿no? Yo creo que esa resiliencia también viene de ciertas culturas. Mira, por ejemplo, la cultura iraní, persa, son muy resilientes, ¿no? Ellos a lo largo de muchos siglos, dentro de lo que es el mundo musulmán chií, se sienten muy resistentes también. O sea, tienen esa fuerza. Y eso se traduce en un país que es muy resiliente, que es Irán, ¿no? O sea, los resilientes no son solo los líderes, sino la población en su conjunto, ¿no? Y yo creo que eso viene no solo a lo largo de la historia, sino también por la cultura que haya recibido, pues eso, la cultura judeocristiana que nosotros hemos recibido, y también la historia reciente de tu país en el que hayas estado. Y también el género, ¿eh? Yo, o sea, pondría la mano en el fuego por decirte que las mujeres somos más resilientes que los hombres, ¿no? Pero eso nos viene también a través del físico, del dolor. Estamos más preparadas para aguantar el dolor porque venimos así, de fábrica también. El universo nos ha hecho así para poder parir y tener la regla todos los meses, ¿no? O sea, cosas tan sencillas y tan biológicas como lo que estoy diciendo. Entonces yo creo que hay muchas cosas que juntas nos hacen más resilientes o más fuertes. Las mujeres musulmanas, por ejemplo, depende del país. Hay mujeres musulmanas que han sufrido la opresión y que se han hecho mucho más fuertes porque han sido reprimidas durante mucho tiempo, como son las afganas. Yo conozco muchas mujeres afganas que además sienten una rabia profunda porque, mira, son tan resistentes pero no lo logran. O sea, tienen los talibanes una y otra vez. Yo creo que los talibanes están ahí y siguen viviendo porque tienen unas mujeres que cada vez les crean más problemas, ¿no? Que son más resistentes y quieren ser libres, ¿no? Y cuanto más libre quiere ser la mujer y más feminismo hay, más crece el machismo, ¿no? Y más crece la opresión machista. Entonces yo creo que depende. Aquí en España, en estos momentos formamos parte de una sociedad que está dormida, ¿no? Que el instinto de supervivencia ese de guerrear y de ser fuertes y de estar despiertos se ha perdido. Se ha perdido porque llevamos mucho tiempo y como digo no solo la paz capitalista, sino que llevamos mucho tiempo sintiendo que somos
invulnerables, ¿no? Que estamos viviendo una paz que no se puede tocar y un bienestar, porque el estado de bienestar de Europa, ojo, es extraordinario, ¿eh? No se vive en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Estados Unidos. Vivimos en la mejor parte del planeta. O sea, somos el ombligo del mundo porque realmente lo sentimos, pero yo que he viajado mucho, y tú también, todos los que estamos aquí, que sepáis que Europa es un lugar fabuloso donde vivir. Entonces pensamos, los que hemos nacido en la abundancia, que esa abundancia va a ser para siempre, ¿no? Y pensamos que todo lo que hemos recibido no tenemos que lucharlo, ¿no? Y sí, tenemos que luchar todavía por los derechos, tenemos que luchar por los derechos de las mujeres, tenemos que seguir en la lucha de la defensa de los derechos de los trabajadores, tenemos que luchar por el derecho de los más pobres, ¿no? Todo eso tenemos que seguir luchándolo y todo eso se llama resiliencia. Y ahora en esta charla siempre cuento que esto no es nada nuevo, o sea, la OTAN la cumbre de Varsovia del 2016 acuñó el concepto de resiliencia, pero no es resiliencia en la defensa, en las armas, en la munición que te queda para disparar al enemigo, sino en la resiliencia de nuestras sociedades, porque ahora se viene algo bastante gordo y nuestras sociedades como tal tenemos que ser resilientes, ¿no? Y a eso tenemos que ir, a estar alerta y sobre todo a anticiparnos, que este es otro de los consejos que doy. Tenemos que anticiparnos a lo que viene, tenemos que estar preparados para anticiparnos y ser conscientes de eso, de que tenemos que todavía luchar mucho y sobre todo eso, las mujeres. Y ojalá que no tengamos que demostrarlo, pero sí, con paz y con tranquilidad, ser conscientes de todo lo que llevamos dentro y de que la herencia de las mujeres que sí fueron resilientes la tenemos nosotras también, ¿no? Eso lo sentimos todas. Muchas gracias, Genial, Chris. gracias. Gracias. Gracias, Maite y Chris. Emilio, ¿crees que hacer otro comentario? Sí, Santi. Maite tenía dos pequeñas preguntas. La primera está enfocada un poco hacia si la ignorancia, es decir, el no saber muchas cosas, nos puede proteger como temporalmente, por decirlo así, de ciertos miedos, porque a veces no tenemos, digamos, o no conocemos a profundidad la situación, la realidad, lo que estamos viviendo, y en ese sentido, pues significa que nos preocupamos menos, ¿no? Sería como la primera pregunta, si la ignorancia temporalmente nos puede proteger de ciertos miedos. Y la segunda pregunta, no sé si es una pregunta muy básica, pero a la vez muy profunda, es, ¿ha tenido Maite miedo de sí misma, de tus propias emociones, de tu propio potencial, de, no sé, los juicios o un autocontrol, que después de tantos conflictos que has cubierto, tu manera de ser haya cambiado y te asustes de ti misma o tengas esos temores? Es muy profunda las dos preguntas, ¿eh? Me estáis haciendo un psicoanálisis. Bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho este tipo de charlas porque creo que pueden ser muy terapéuticas para mí también, pero para todos, ¿no? Que me gustaría que vosotros también me dierais a mí herramientas, porque todos tenemos herramientas para poder responder estas mismas preguntas, ¿eh? Porque yo tengo una experiencia vital, pero aquí todos tenemos una experiencia vital, todos hemos viajado, todos hemos pasado por cosas, ¿eh? Que nos han enseñado. Entonces, ¿la ignorancia nos hace más felices? Es una pregunta filosófica que han respondido muchísimos filósofos y filósofas a lo largo de la historia. Fíjate, yo te diría una cosa, la ignorancia nos hace más felices. Mira los niños son felices, ¿no? Un bebé cuando nace es pura luz, no tiene preocupaciones todavía cuando llega a este mundo, no, todavía no le han insertado en la cabeza los prejuicios, no tiene preocupaciones, no tiene miedos y es pura luz, ¿no? ¿Es un ser humano ignorante? No, es un ser humano limpio. Yo creo que la ignorancia de lo que ocurre depende de si tiene bondad o maldad. Si la sabiduría que te traen es mala, entonces sí va a afectar en tus propios miedos y en tu propia forma de transformarte, desarrollarte en el mundo. Si tú recibes a lo largo del tiempo de tu vida cosas buenas o sabiduría buena, entonces vas a convertirte, estoy convencida, en una persona que transmita energía, ¿no? Pero es una pregunta súper interesante, ¿no? Si naces en mitad de la isla y naces con la maldad ya intrínseca o no. El bien y el mal, pues que es una pregunta filosóficamente muy interesante, ¿no? Y que de verdad es debate en, todo en el mundo filosófico.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que en estos momentos, yo, por mi propia experiencia, creo que todo lo que he vivido me ha enriquecido muchísimo y que me ha hecho más entender la felicidad, porque he visto la maldad y comprendo el bien y el mal, ¿no? Y he elegido una religión, que es la religión cristiana, y he elegido en creer y, y me siento más feliz. Esto ha sido una transición, ¿eh? O sea, no es que yo a lo largo de mi vida me haya sentido siempre así, sino que tengo 50 y he llegado a un momento maduro mental de mi vida, de salud mental en mi vida, en el que llego a esta conclusión, en el que yo prefiero saber muchas cosas, porque esa sabiduría ahora me hará actuar o me hará decidir cosas con... La información es poder, ¿sabes? O sea, aquí siempre se dice que la información es poder, es uno de los lemas del CNI, y ahora, ¿sabes qué dice Kissinger? Que el que tiene el poder de las comunicaciones será el rey del mundo o el líder del mundo, ¿no? Yo estoy convencida también que cuanta más información se tenga, más libres somos. Y que cuanta más información tengamos, por eso hago la profesión que hago, ¿eh? De ir hasta lugares peligrosos y contarlo. Porque cuanta más información doy a la gente, y lo hago como una misión, francamente, cuanta más información doy a la gente, más libre es de tomar decisiones, más libre es a la hora de votar y más libre es a la hora de decidir su propia vida, porque si no seríamos animales, seríamos conejos, seríamos ovejitas lideradas por un dios o por un líder, ¿no? Si somos entes pensantes, que eso es lo que nos ha dado el universo, una mente y un corazón, pues, y tenemos información, entonces somos seres libres. Y luego sobre el miedo de mí misma, me he asustado yo a mí misma. No, a mí lo que me asusta no soy yo. Muchas veces me asusta abordar ciertas terapias en las que ahora hay terapias muy nuevas en las que te conectan con el universo, ¿no? En las que te vas al más allá. A mí todo eso me produce cierto miedo, pero cierto miedo de embarcarme en esas terapias, pero miedo de mí misma no tengo especialmente. Creo que no tenemos nosotros miedos de nosotros mismos. Oh, francamente no tengo miedo de mí misma, gracias a Dios, pero lo tengo todo más o menos medido y controlado, espero. Gracias. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias, Maite. Pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a cerrar. Veo que se ha conectado Ana Colón desde Sudáfrica. ¿Estás en Sudáfrica, no, Ana? ¿O sí? Ahora, Hola, Ana. sí. Hola, sí, estoy en Sudáfrica y quería haber llegado, pero vengo de ruta y no me ha sido posible. Bueno, no te preocupes. Gusto verte, que pases muy bien por allí. Gracias. Saludo. Pues Maite, muchas gracias a ti y a todos los compañeros y compañeras, pero especialmente a ti por prestarnos tu tiempo, que sé que vas a tope de proyectos y de compromisos. Ha sido una charla muy formativa para seguir haciéndonos preguntas, ¿no? E intentar, como tú decías, mejorar por fuera y especialmente por dentro, ¿no? Ese crecimiento personal que nuestro sistema educativo ha dejado tanto tiempo, ahora un poquito menos, pero todavía demasiado al margen y que es muy importante. Sobre todo el ejercicio de preguntar y de hacerse preguntas que en el periodismo y en cualquier otra disciplina es clave. Pues si os parece, vamos a hacer una foto de grupo. Si podéis encender las cámaras, por favor, os lo agradecemos y ahí ya cerraríamos. Le damos la palabra a Maite ahora enseguida para que pueda despedirse y nos vemos los que queráis y podáis mañana a las 4 de la tarde con Cristian Abelaira. Veo que está también con nosotros Ana Bravo desde Arabia Saudí. Un saludo, Ana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues vamos allá, hacemos la foto en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Perfecto, pues gracias a todos y a todas. Maite, te doy la palabra por si quieres despedirte y luego Albert nos comentará un poquito, ahora la he puesto en pantalla, la charla que tenemos mañana. Adelante, Maite. Bueno, solo despedirme y decir que ha sido un placer que estéis ahí todos, charlar con vosotros y nada, quedamos en contacto a través de las redes sociales, que es maitecarrasco.oficial para Instagram y las demás, y Maite con Y, y nada, me encantaría que me dieras un feedback de esta charla y que sigamos compartiendo ideas y sentimientos y emociones, porque también es lo que tenemos que hacer a nivel humano, porque cuanto más lo hagamos, más humanos seremos y menos miedos tendremos.
estando más unidos, que para mí es la clave de salvarnos del apocalipsis, estar todos unidos. Así que gracias, Santi, por la oportunidad de hablar con toda esta gente a lo largo y ancho del planeta. Ya sabes que esta es tu casa siempre, Muchas Maite. gracias, Santi. Albert, adelante. Nada, yo me asumo a las palabras de agradecimiento por dedicarnos un poquito de tu tiempo, Maite. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer, un verdadero honor. Y nada, ya para terminar, recordaros lo que comentábamos al principio. Mañana cerramos esta primera etapa del gran diálogo antes de vacaciones y lo haremos con Cristiana Veraira, que nos contará un poquito sobre su proyecto personal que se llama 9 lunas, un desafío personal. Es a las 4 de la tarde, hora española, y os dejo por aquí el QR por si queréis inscribiros los que no lo hayáis hecho todavía. Así que muchísimas gracias de nuevo a Maite por su tiempo y no sé si Santi quiere decir unas últimas palabras ya para No, que acabar de cerrar. ya está, si no vamos a estar aquí, que no nos vamos a despedir. Es como mis amigos cuando salimos. Yo digo, oye, yo me voy, os quedáis ahí vosotros, pero digo, estas despedidas eternas no me gustan. Y siguen ahí más tiempo despidiéndose que lo que habíamos estado juntos. Pues nada, que continuará. Mañana nos vemos, los que queráis y podáis. Maite, seguiremos pidiéndote ayuda porque esto va de pedir ayuda y sabemos que la tuya es crucial. Ha sido una charla maravillosa, te lo digo con total sinceridad, como siempre nos hablamos, tú y yo. Eres una gran comunicadora y además eres una mujer muy valiente. Necesitamos más periodistas como tú, o sea que no desfallezcas y sigue, por favor, ayudándonos, que ya sé que la agenda es muy complicada porque te necesitamos. Un beso a todos y a todas, cuidaros mucho y estamos en contacto. Gracias. Gracias. Chao, gracias.